llegar a no sé dónde, aunque ignoran hacia dónde van, porque olvidan que la vida esconde para cada cosa su lugar. Y eso nadie lo adivina, si estás lejos o en la esquina, pero llegar nunca es el final. Deja huella quien camina, y eso es todo lo importante. Vas pa'lante mientras no paras. Tú escoges, no pares, camina. Hoy en Caminos de Ida y Vuelta, con nuestro programa en colaboración con el Museo de América de Madrid, vamos a hablar de códices, de los códices mayas. Vamos a hablar en concreto del Códice de Madrid y lo vamos a hacer con Concha García Saiz, directora del Museo de América. Bienvenida. Muchas gracias. Y Félix Jiménez, subdirector del Museo de América. Bienvenido. Muchas gracias. Cuando hablamos de códices mayas, son libros escritos antes de la conquista. ¿Qué son exactamente? Los códices en general en América son específicamente de un área. Solamente se dan en un área cultural que se denomina Mesoamérica, que va desde el norte de la Ciudad de México, actual de la capital, coincidiendo con el río Pánuco, y llegan pues hasta Nicaragua, Costa Rica, más o menos. Ese es el territorio. Y, como digo, es la única zona de toda América, de toda la América prehispánica, donde encontramos escritura, en el sentido en el que podemos entenderla, tal y como es actualmente el chino o el japonés, o fue en la escritura jeroglífica en el Antiguo Egipto. Es una escritura, por lo tanto, catalogada como tal, única en América. Es además algo bastante importante, muy importante, porque de estos códices en realidad podemos hablar de tres. Sí. De tres, entre ellos hablaremos principalmente del Códice de Madrid, porque se encuentra en el Museo de América, pero hablar de tres códices mayas en el mundo pues es muy poco. Además, estos nombres tienen que ver con la ciudad donde se encontraron. Sí. Hay el Códice de Dresde, porque se encontró en Dresde. En la biblioteca de la ciudad de Dresde. Hay otro en París, la Biblioteca Nacional Francesa, y este que tenemos en Madrid, y reciben esta denominación. Pero sí decirles a la gente que nos está escuchando que códices prehispánicos hay más, no mayas, más del Valle de México, sobre todo de culturas como los zapotecas, los mixtecas, y que la escritura en América es muy antigua, empieza con los olmecas y hay distintas modalidades de escritura. Pero lo cierto es que textos en grandes cantidades solamente los tenemos en el caso de los mayas. Y aclarar que esto es muy interesante, que son tres los códices que se conservan, pero hubo miles de códices. Parte fueron destruidos en el afán evangelizador en el siglo XVI y principios del XVII, y parte, pues lógicamente, se fueron perdiendo en el transcurso del tiempo. No hay que olvidar que la escritura entre los mayas, a partir del año 1000 de nuestra era, entra en franca decadencia. Incluso otros soportes como la cerámica, la escultura, grandes dinteles tallados con jeroglíficos, poco a poco dejan de hacerse. Entonces, cuando llegan los españoles a Yucatán, 1532 más o menos, que empieza la conquista con los Montejo, o llega Almagro a Guatemala y conquista los reinos mayas de Guatemala, prácticamente la escritura ya no se utiliza. Por eso quizá en la conciencia popular se tiene la idea de que no se escribía en las culturas, la cultura maya o en la azteca o en otras, de que la escritura era algo que no se conocía. Sin embargo, se conocía desde luego, y mucho. Claro. Y en el caso de los aztecas es curioso, porque asentados en una zona como Mesoamérica de una gran tradición escrituraria, como comentaba, ya en el periodo clásico deja de usarse. Y ellos utilizan un tipo de escritura, un tipo de símbolos, pero más basados en los recursos mnemotécnicos, es decir, imágenes, dibujos que sirven para recordar, pero que no designan, no hay un significado y un significante. A mí me gustaría también poner de relieve una paradoja tan importante como es la de que has hecho alusión antes, la destrucción que se produce durante la conquista, fundamentalmente a manos de los religiosos, y cómo, paradójicamente, son los propios religiosos los que van a acabar siendo los conservadores
del conocimiento de los códices, ¿no? Pues Fray Diego Durán, ¿no? Como Sí. se hacen piras quemando los códices y al mismo tiempo el fraile escribe diciendo cómo funcionaba esta escritura, ¿no? Es también ese mundo tan contradictorio que está vinculado a los temas religiosos. La escritura no es mala por sí misma, los códices no son malos por sí mismos, son por el contenido que tienen. Claro, hay que decir en esto que es esta paradoja que muy bien estaba resaltando Concha. Curiosamente, no conoceríamos gran cosa de la escritura maya si no hubiera sido un obispo de Yucatán, Fray Diego de Landa, el que en la década de los años 1580, precisamente acusado por la Inquisición de maltratar a los indígenas dentro de una disputa que tiene con los terratenientes y con los funcionarios de la corona allí en Mérida, en Yucatán, viaja a la península, al juicio, y como pliego de descargo presenta un opúsculo, un pequeño libro llamado Relación de las cosas de Yucatán, que los mayistas siempre hemos pensado que es un resumen de un trabajo mucho más amplio que nunca ha aparecido. Yo lo digo para aquellas personas que quieran buscar algo interesante, eso podría ser realmente algo muy meritorio encontrarlo. Y ahí en ese libro es donde va contando todos los jeroglíficos de los días, de los meses, los dibuja. Explica cómo funciona el calendario maya del Jab y del Solquín, del calendario solar y del calendario ritual. Incluso recoge un alfabeto en su ignorancia. Pero claro, los sistemas de escriturarios jeroglíficos son siempre silábicos, nunca alfabéticos. Y por lo tanto, en lugar de 20 y tantos signos que tiene un alfabeto, una escritura jeroglífica siempre rebasa ampliamente los 2000 signos, que es lo que ocurre con los mayas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno de los informantes les dice, por ejemplo, con qué signo se escribe la letra B, el informante no entiende lo que está diciendo. Entonces B para él es camino en maya yucateco, entonces le pone el jeroglífico que designa el camino. Es algo muy curioso porque estas contradicciones también de las que hablamos, de quien a la vez quiere destruir y a la vez quiere conservar, pues se han dado, claro, a lo largo de la historia. A mí también me llama la atención, pues que no se sabe muy bien desde cuándo ni cuándo se hizo este códice, sobre todo el Códice de Madrid, del que luego vamos a hablar, porque verdaderamente se encontró en el siglo XIX y además en manos privadas. Sí, efectivamente. En un primer momento, don Ignacio Miró, que era un coleccionista de origen catalán, como su propio apellido indica, pues él tenía una parte de este códice. Todo hay que decirlo, de los tres que se conservan, es el más extenso, aunque no el de mejor calidad desde el punto de vista escriturario y artístico, pero sí el más extenso. Son 112 páginas, teniendo en cuenta que los otros códices tienen 20 y tantas, uno y 8 o 9 el otro. Realmente es muy sustanciosa. Seguiremos hablando ahora de cómo es este Códice de Madrid, también aunque sea brevemente de los otros dos conocidos, pero retomando un poco y volviendo a este siglo XIX en el que se encuentra el códice en manos privadas y además se encuentra como en dos partes. Efectivamente. Como comentábamos, don Juan Ignacio Miró lo tiene, lo oferta al Estado, que lo compra allá por 1870, más o menos, pues ya se dan cuenta que es un documento importante, pero en ningún lugar consta de dónde lo ha conseguido él. Probablemente ya formaba parte de su familia desde mucho tiempo atrás. No hay memoria de cómo había llegado este fragmento. Y unos años más tarde, unos 18 años después, don Juan de Tro y Hortolano, un archivero y coleccionista y erudito madrileño, ve publicado este fragmento y entonces cae en la cuenta de que él tiene una parte importante, que es la más extensa, que puede tener que ver con esto. Por eso el códice, aparte de Códice de Madrid, se llama Códice Trocortesiano. Mantiene el primer apellido del segundo coleccionista, don Juan de Tro y Hortolano, y sin embargo no conserva la de Juan Ignacio Miró. Se le llama Códice Cortesiano porque hay quien piensa que formó parte, que estaba en los inventarios de los regalos que Moctezuma hizo entre 1519 y 1520 a Hernán Cortés, cuando iba camino de encontrarse con él en Tenochtitlan, y que fue remitido al emperador Carlos V. ¿Y cabe la posibilidad de que este códice pues se escribiera prácticamente al mismo tiempo en el que se efectuó la conquista? Sí, claro, incluso por posterioridad,
porque estos códices, debido al clima, fundamentalmente al uso, porque había miles de códices, hay que decir para nuestros oyentes que estos códices por lo mismo podían tratar de genealogías, que de historia, que de contabilidad, que de teatro, de chistes, y había códices para todo. Es decir, realmente estos libros, que hay que decirlo, eran en papel vegetal, como lo eran los papiros antiguos de Egipto, estaban estucados en blanco y luego pintados. Como digo, hubo miles. Este que nosotros conservamos probablemente es copia de otros que fueron deteriorándose a lo largo del tiempo. Por la factura, que se ve que es un códice ya muy tardío, posclásico, hombre, podríamos hablar, es muy difícil aquilatar las fechas, pero entre 1350, incluso antes de la conquista, y desde luego hasta el siglo XVII muy avanzado. ¿Podemos hablar un poco de cómo es este códice? Ya hemos dicho que tiene 112 páginas, son 56 hojas escritas porque está en ambas caras. Es que tiene forma de biombo y está pintado por los dos lados. Y en cuanto a los temas también son curiosos, aunque verdaderamente a lo mejor no tan curiosos, porque en todas las culturas este tipo de temas ha estado presente a lo largo de la historia, porque tiene como un carácter adivinatorio. Es una estructura basada en ¿qué? Bueno, son dos fragmentos, como decíamos, uno más corto y otro más largo, que indudablemente formaron parte de un mismo libro, de un mismo códice, y tiene 11 secciones, por lo que sabemos. Pudo haber hasta 8 escribas distintos. Como digo, es un compendio de carácter adivinatorio, pero cargado de fechas y cargado de cálculos matemáticos. En ese sentido, el más interesante, que duda cabe, es el Códice de Dresde, que, siendo muchísimo más breve, es un códice de una factura artística, me refiero al trazo, al dominio pictórico de los códices que lo realizan, muy superior al del Códice de Madrid. Y sobre todo está centrado en determinadas fechas asociadas con las divinidades más importantes mayas, y concretamente sobre Venus, sobre el gran dios Venus, donde en el Códice de Dresde encontramos todos los cálculos del ciclo sinódico, es decir, como estrella matutina y como estrella vespertina, aparte de innumerables cálculos acerca de eclipses que se iban a producir 200.000 años después. Es decir, realmente que no tienen ningún sentido desde el punto de vista de una cultura que ya estaba en aquella época prácticamente desapareciendo. Es un códice, como digo, de carácter adivinatorio, para que nuestros oyentes se hagan una idea de lo que estamos diciendo. Es como la diferencia entre la astronomía actual y la astrología. Los mayas eran grandes astrónomos, fundamentalmente grandes matemáticos. Utilizaron conceptos como el infinito o el cero casi antes de que lo hicieran los europeos. Su cálculo del año solar era mucho más acertado. La desviación real a la duración del año solar, esta era mucho más precisa, la que tenían los mayas. Este Códice de Madrid es un códice de carácter adivinatorio. ¿Qué quiere decir? Que a él se recurre en determinados momentos para preguntar, como ocurre con los horóscopos. Una persona va a casar a su hijo, va a iniciar un viaje, va a emprender un negocio, entonces llama a un sacerdote que, acompañado de este códice, con los datos que el cliente, entre comillas, le está planteando, pues él va resolviendo con generalidades, como suele ocurrir con este tipo de cuestiones. Como digo, son 11 secciones, 8 dedicadas en general a la agricultura y al aprovechamiento del campo, una a los dioses y a las fiestas, y otras 2 que puede hablar desde la situación de determinados astros. Hay escenas de caza que parecen de caza, por ejemplo, donde aparecen trampas para cazar venados, y aparecen venados enganchados en trampas de cuerdas. Pero hay quien piensa que realmente no se están refiriendo a la caza del venado, sino a una constelación, que era la constelación del venado. Porque claro, todas las civilizaciones hemos mirado al cielo, pero no todos hemos visto lo mismo. No todo el mundo ha visto la Osa Mayor o la Osa Menor. Evidentemente cada cultura ha visto en esas estrellas, ha determinado imágenes muy diferentes. Además utiliza como un lenguaje que parece que todavía se utiliza. Bueno, el Solkin es el calendario ritual. Ellos tenían 2 calendarios, tenían un calendario solar de 365 días, exactamente igual que el nuestro, y luego tenían otro calendario de 260 días, que es el calendario ritual, el calendario lunar, como si fueran 2 inmensas ruedas dentadas, una de 365 muescas o dientes y otra de 260 que van coincidiendo. Cada una tiene un nombre de mes y un nombre de día. Entonces, cuando ellos dan una fecha, por ejemplo, dicen 4 Ajau, 8 Kunku. Es decir, el día 4 Ajau del calendario solar y el 8 Kunku del calendario ritual. ¿Qué ocurría con esta mezcla, interacción de esas 2 ruedas dentadas como si fueran de un reloj? Que cada 52 años vuelve a coincidir la fecha.
Entonces se da un periodo que tiene una gran connotación y una gran importancia simbólica y religiosa. Es cuando se apagaban todos los fuegos, cuando esa noche todo el mundo se entregaba a la oración, al autosacrificio, pensando que podía acabar el mundo, el universo podía acabar esa noche. Y al amanecer, cuando el sol aparecía por el horizonte, sacrificaban un guerrero en cada teocalli, un enemigo, un esclavo, y en el corazón del sacrificado encendían el fuego nuevo, porque se apagaban todos los fuegos por la noche, por aquello de lo que pudiera ocurrir. Y era la señal inequívoca de que los dioses daban una prórroga de otros 52 años al hombre. Son ciclos de 52 años. Y si volvemos a los otros dos códices, el de Dresde, se ha dicho, aunque sea brevemente, que aunque es muchísimo más pequeño, pero que tiene mucha importancia también, y el de París, ¿qué diferencias o qué similitudes pueden tener con respecto al Códice de Madrid? Bueno, que estos dos, el de Dresde y el de París, por el estilo parecen más antiguos, parecen copia de documentos más antiguos. Evidentemente han tenido una historia mucho más accidentada porque no se han conservado. Probablemente tuvieron una cantidad de páginas similar. La mayoría de los códices mayas superaban las 100 páginas, por lo que sabemos de cronistas que los vieron. Pero así como el Códice de Dresde es un códice fundamentalmente dedicado a los cálculos matemáticos y el Códice de Madrid al astrológico, el Códice de París, que son muy poquitas las hojas que se conservan del Códice de París, parece haber formado parte de un gran calendario o almanaque de las divinidades y las fiestas. Cuando hablamos de estos tres códices, supongo que también la importancia que tienen, por supuesto que son únicos, que es lo que nos ha quedado, pero también nos transmiten aspectos de la cultura maya que de otra manera probablemente no conociéramos jamás. No, claro, sin duda, evidentemente. Por eso es tan importante su transcripción, ¿no? Su identificación, que por otro lado, además, la información que ellos dan se complementa muchas veces con la que aparece en la propia arquitectura o en la cerámica, en los objetos. O sea, que no son solo los únicos elementos de transmisión escrita de la cultura, que eso es muy importante, ¿no? El que restos de escritura también aparecen. Claro, para que se hagan una idea, mientras que estos códices, estos fragmentos, o sea, haciendo la excepción del Códice de Madrid, casi está conservado en su totalidad, proporcionan información matemática, calendárica y fundamentalmente religiosa. Mientras que, por ejemplo, las inscripciones que aparecen en las estelas de piedra, que aparecen en los dinteles, en las jambas de las puertas, que aparecen en los propios vasos polícromos mayas, o que aparecen en soportes tan curiosos como conchas, huesos en las tumbas, nos proporciona una información de otro tipo, es decir, fundamentalmente una información de carácter político, de las alianzas, de los reyes, de las guerras, de los pactos, es decir, todo eso no hablan estos códices. Estos códices son mucho más abstractos en ese sentido, hablan más de religión, mientras que otra mucha información también nos puede hablar de dioses, porque claro, en este tipo de culturas, la cultura maya como la azteca, como la egipcia, la mesopotámica, no hay separación de poderes, es decir, el monarca es todo, es un dios ya en vida y por lo tanto aglutina todos los poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, es el primer guerrero de la ciudad, es el hijo de los dioses, es el que proporciona todos los bienes a la sociedad, es decir, acapara, por así decirlo, todos los poderes. He creído entender a lo largo de este coloquio que todavía el Códice de Madrid no está todo leído. Eso me ha llamado la atención. No, en esto es como todo. Antes comentabas tú a qué lengua hacía referencia. Pues ahí es el quid de la cuestión. Mientras que el egipcio antiguo, por ejemplo, no hubo manera de hincarle el diente a los jeroglíficos egipcios hasta que no encontraron la piedra de Rosetta, que luego acabó por estos avatares de las guerras de un maco francés, pasó uno británico, acabó en el British Museum, y allí Champollion tuvo la enorme fortuna de contar con un texto escrito en 3 tipos de escritura diferentes, la jeroglífica, la cursiva y el griego. En este caso, no sabemos hace 1000 años, o 1500 o 2000 años, que escribían los mayas, a qué lengua hacía referencia esos sonidos. Es lógico, o se puede pensar, que igual que ha ocurrido con el latín, que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos y ha dado lugar a otras lenguas, romance, con el maya pudo haber un maya troncal, o 2 o 3, y de ahí, en el transcurso de los siglos, pues se fueron dando el mam, el tzotzil, el sutujil, el quiché, casi 18 o 20 tipos de maya que se hablan en la actualidad y que no se entienden entre ellos. Cuidado, pasa como un francés o un italiano o un español, no tienen raíces, el mismo tronco lingüístico de la misma lengua, pero sin embargo no. Entonces hay quien piensa que la lengua
que más se habla, que es el maya yucateco, la más hablada por número de hablantes, es la más adecuada. Pero ese es uno de los problemas fundamentales que plantea el trasladar esos sonidos a una lengua. No sabemos exactamente a qué lengua se referían. Y si hablamos de conservación, conservar en este caso es algo importantísimo en los tres casos. Efectivamente. En el caso del Códice de Madrid está conservado, por supuesto, de manera perfecta en el Museo de América, pero ¿de qué manera y qué es lo que podemos ver aquellos que nos acercamos? Sí, bueno, de hecho no está expuesto, porque está guardado de forma permanente en la cámara acorazada del museo. No está expuesto porque sencillamente la propia iluminación, la contaminación, por muy aislado que estuviera el códice, de alguna manera sufriría. Hay expuesta una magnífica reproducción facsímil que le permite al visitante casi no darse ni cuenta. Nosotros lo avisamos que es un facsímil porque no queremos equívocos en ese sentido. Y la realidad es que estamos, además, en estos 2-3 últimos años, realizándole diferentes investigaciones técnicas, utilizando una tecnología que eso sí que es muy importante en estos temas, no invasiva, es decir, que no toca el objeto en absoluto. Entonces, claro, analizar el soporte, analizar los pigmentos, analizar todos los elementos que lo componen sin tocarlo, sin extraer muestras, pues eso se puede hacer ahora, pero no se podía hacer hace 30 o 40 años. Ahora tenemos en puertas el formar parte de un equipo precisamente de investigación en el que la cabeza la lleva un célebre equipo que con mucha tradición en el estudio del maya, un equipo ruso, y junto a equipos españoles para el estudio de algo que en la pintura, sobre todo sobre tabla, y eso, estamos ya desde hace muchos años habituados a hablar de ello, que es el tema del dibujo subyacente, que sin embargo en estos materiales no se había utilizado todavía y ahora se está empezando a utilizar también. Se sigue, por supuesto, buscando información. También, claro, preservando el objeto en cuestión, porque es importantísimo, como venimos diciendo a lo largo de todo el programa. Pero me llama también la atención que tanto hablemos de códices o hablemos de estelas o hablemos de otro tipo de objetos, todavía queda muchísimo camino para conocer una cultura con la que por lo menos en un tiempo, aunque de manera, claro, diferente, pero convivimos. Y sin embargo, todavía estamos en ese camino y en ese estudio. Sí, y bueno, solo en un área, en el área del Petén, en parte del área del Petén están identificados más de 400 yacimientos. Eso significa que está todo en proceso de estudio y afortunadamente se están realizando hallazgos extraordinarios que están cambiando en muchos aspectos. Eso, curiosamente, está sucediendo en toda América, ¿no? El papel de determinados personajes, también lo que decía Félix antes, ¿no? La historia política, la historia de las alianzas, la historia del papel de personajes que parece casi mágico cómo se van desvelando, ¿no? A partir de la información que van facilitando los objetos. Sí, para que te hagas una idea, por ejemplo, personajes tan conocidos como el Ripacal de Palenque, del que ya tuvimos oportunidad de hablar cuando hablamos aquí en el programa de la Estela de Madrid, fue conocido como Pacal, simple y llanamente porque en el escudo emblema que denota el nombre de este monarca llevaba un escudo de guerra como elemento principal del jeroglífico. Entonces, el escudo de guerra en maya yucateco es Pacal. Entonces se le llamó el rey escudo de guerra. Y sin embargo ahora ya va apareciendo el nombre que este señor realmente tenía. Entonces, lo apasionante que tiene la arqueología maya y la historia maya es que está todo por hacer. A medida que se va descifrando la escritura, es cuando por primera vez van entrando en la historia los mayas, en el sentido de que, bueno, quizá con prejuicios o no, siempre se ha considerado por los históricos los que tienen escritura, los que tienen un registro escrito. Y eso es lo que está empezando a ocurrir con los mayas, que hasta ahora no había ocurrido con ningún pueblo americano y que es realmente algo fascinante. En este viaje tan singular que estamos haciendo con el Museo de América y en el que vemos que hay pues de todo tipo y condición, porque vamos saltando en el tiempo y en el espacio,
pero acérquense al Museo de América y también vean que bueno, la cultura, el conocimiento no acaba nunca y seguimos en este proceso. Nunca, efectivamente. Muchísimas gracias a los dos. Nada, Isabel. Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del CEME para Radio Exterior de España.